En el año 1948 entra al poder el general Manuel Odría, quien reprimió duramente el APRA y los comunistas en su gobierno, y luego de 8 años decide dejar el poder. En el año 1956 llega al poder Manuel Prado Ugarteche, con el apoyo del APRA. Dicen que él no se fijó mucho en algunos sectores del Estado peruano, lo que llevó a que no se realicen varios cambios que el Perú necesitaba en ese entonces. Prado Ugarteche sería derrocado por Ricardo Pérez Godoy, quien quiso reorganizar el Estado y convocar elecciones. Luego entró Nicolás Lili López, quien quería lo mismo y era parte de la Junta Militar. Ellos gobernaron por menos de un año. Las elecciones de 1963 las ganó Fernando Belaúnde Terry, quien siguió una política moderada, pero se veía afectado por la oposición que tenía por parte de los socialistas y del APRA. Yo creo que había mucho más interés de lo que vemos actualmente por parte de la juventud y la sociedad en general por la política. Ahora tú notas mucha decepción de la gente y como se dice, la clase política está muy devaluada. En ese momento yo creo que el político era respetado y era casualmente respetado porque lo que te comentaba al principio era gente honesta, gente que no se dejaba sino más sobornar o llenarse de plata. No iban a hacer política para llenarse de dinero. La clase política era, digamos, comprometida con el país, pero el país estaba demasiado, ¿cómo te podría decir la palabra precisa? Era como las diferencias eran tan extremas y tan grandes y la pobreza era tan enorme, sobre todo en la sierra, la falta de recursos para comunicarse, para ir y visitarlos y llegar a los pueblitos más perdidos del país era prácticamente nula. Había militancia, eso sí, también es interesante ver que los partidos políticos eran fuertes, relativamente fuertes, ¿no? Porque tenían militantes políticos, si había un meeting o había una marcha, iban claramente definidos y identificados, ¿no? Entonces había primero había el Partido Demócrata Cristiano que siguió existiendo, después se forma el PPC, que es una decisión, digamos, del Partido Demócrata Cristiano, después estaba Acción Popular, estaba después el Partido Comunista, estaban esos otros partidos de izquierda, que ahí se polarizaron mucho en pequeños partidos, y bueno, y el APRA, lógicamente, ¿no? Esos son los partidos fuertes de ese momento. Los otros eran partidos pequeños, pero que también tenían representación. Entonces, bueno, como te vuelvo a repetir, era una clase política activa y bastante comprometida con el país. No creo yo que haya habido mucha corrupción, sino que había corrupción, pero se señalaba lo que había, pero no al extremo, por ejemplo, de lo que pasó después en la época de Montesinos y, bueno, y ahora lo que estamos viendo también, ¿no? Yo creo que había mucha dependencia, pienso yo, a Estados Unidos. Siempre estábamos muy preocupados de qué podía pensar, ¿no? Estados Unidos ante tal o cual actitud que tuviéramos. En cuanto a Latinoamérica, en los años 60, yo creo que hubo bastante compromiso con movimientos que fueron surgiendo en diferentes países de América del Sur y hubo una preocupación, digo yo también, ¿no? Porque, por ejemplo, con Chile, que siempre ha habido el tema de las fronteras y de los pleitos, siempre había los roces, lo mismo que con el Ecuador, pero también a su vez en el momento que sucede el golpe militar en Chile, acá en el Perú, hubo bastante solidaridad con la gente que tuvo que salir de Chile, ¿no? O sea,
y se les acogió a algunas personas que tuvieron que salir de Chile por el golpe militar. Después en la Argentina había mucho intercambio de, digamos, también de tipo educativo, había muchos estudiantes, iban a estudiar allá a La Plata, a las universidades argentinas, porque creo que salía bastante barato y había intercambio. Me imagino que debe haber habido algunos convenios. Y después el, con Ecuador no era muy buena la relación, pero yo nunca me acuerdo, sí, había una época así de que hubo un poco de problemas limítrofes y de un poco de, ¿cómo se dice?, de tensión. Darling, there will never be another, 'cause I love you so. Había política, lo que te estaba comentando antes, había sectores, movimientos políticos, grupos políticos, partidos políticos que empezaron a trabajar mucho con los campesinos, o sea, que se iban, por ejemplo, que todavía vive Ricardo Letts, ¿no? Ricardo Letts, que era es una persona, digamos, de la familia adinerada y todo, renuncia a todo y se dedica a ir a propiciar tomas de tierras, sobre todo en la sierra. Entonces hubo un grupo de gente, pues así, idealista, digámoslo, entre comillas, que querían ver cómo rescatar a esta gente que no tenía, que estaban ahí tan abandonados y darles sus tierras. Entonces hubo un movimiento de tomas de tierras. Se intentó, lógicamente, lo que pienso que la revolución de Velasco tuvo la intención de modificar una serie de cosas que no estaban funcionando bien, ¿no? Y por eso se hace una reforma de la educación, se hace una reforma agraria, se hace una reforma de la industria, se hace una serie de reformas, pero que lo que yo puedo apreciar que sí tuvo valor en ese momento y hubo gente muy comprometida y muy valiosa fue la reforma de la educación, que hay mucha gente que no lo ha podido entender nunca y piensa que fue una cosa de tipo comunista, de negativa para el país, pero yo puedo dar fe de que hubo gente muy, muy comprometida en la reforma de la educación y con la mejor intención de que tuviéramos una educación más igual para todos, menos elitista, que todos tuvieran acceso a la educación. El Estado debería haber mejorado, ¿no? Debería haber mejorado muchas cosas. Yo creo que en ese momento también hay que pensar que la parte económica era bastante golpeada, o sea, no, hemos vivido situaciones no solamente a nivel de Perú, sino mundial, ¿no? Eh, por ejemplo, teníamos restricciones, les echan la culpa al que la dictadura hizo esto, pero no era solamente la dictadura, sino era una situación, digamos, política a nivel de toda América, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podíamos usar los carros todos los días. Las personas que teníamos el privilegio de tener un carro, teníamos unas calcomanías para circular, por decirte, lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves, otros tenían unas calcomanías que eran para los feriados o algo así. Entonces, eso era para economizar combustible, ¿no? Y también, en cierta forma, también evitar la contaminación, pero eso no se hablaba tanto como hablamos ahora de contaminación. En ese momento era para economizar combustible. Después hubo una crisis muy grande también en el tema de alimentación. Entonces se hicieron ese tipo de entidades para comercializar tanto el pescado como la harina de pescado también, que era para alimentos de los animales.
y la exportación también de harina de pescado. En los años 60 fue el boom de la exportación de la harina de pescado. La verdad que yo en esa época recién llegué al Perú, había realmente, había muchísima pobreza, y yo sí diría que Prado sí fue un presidente medio frivolón, que no le gustaba mucho la parte social, le figurar mucho, viajes a París, y qué sé yo. No era presidente así popular, querido, como fue, digamos, cuando salió presidente Belaúnde, que era un hombre, pues, trabajador, que quería hacer las cosas, pero que le faltaba carácter, ¿no? Yo pienso que eso fue el gran problema de Belaúnde. Y si fue elegido nuevamente, yo creo que fue elegido presidente más que todo como para reivindicarlo, para decir, digamos, bueno, que el Perú lo quiere después de todo lo que había pasado en los gobiernos, digamos, todo el gobierno militar, ¿no? Tanto con Velasco como con Morales Bermúdez. Entonces, pienso que fue gente, o sea, Belaúnde, del único que te puedo hablar así, que es de Belaúnde como una persona honesta, una persona que quiso hacer lo que pudo, pero pese a haber sido un hombre que estuvo preparándose para ser político y quiso ser un gobierno tenía una visión, tenía unos libros muy buenos, muy bien escritos, ¿no? Nunca llegó al extremo que hemos llegado ahora, ¿no? Pero sí había cierta corrupción. O sea, lo que te vuelvo a repetir del caso de Belaúnde, del gobierno de Belaúnde, que él nunca fue una persona corrupta, ni mucho menos. Y de toda la gente que estuvo cerca de él, tampoco es que se hable de que hubo corrupción. Pero no faltan pues algunas personas que se valen de la amistad o lo utilizan, ¿no? Pero nunca llegó a ser un escándalo como para decir qué barbaridad, qué es lo que está pasando en el Perú. Yo creo que no había la corrupción que hay ahora, de ninguna manera. Entonces, el gobierno de Belaúnde tuvo una fuerte oposición. O sea, el APRA hizo todo lo posible por no dejarlo gobernar en realidad. Pero lógicamente en ese momento los apristas tuvieron bastante presencia política dentro de los finales del gobierno de Morales Bermúdez, digamos, de la época de los militares, del gobierno militar. Y después entonces es elegido, se convoca elecciones y es elegido Belaúnde nuevamente. O sea, es elegido por segundo periodo, primer periodo que fue el que fue derrocado por los militares, y ahora los militares, al entregar el poder, él es elegido. Entonces, pero también volvió a tener bastante oposición dentro de la gente del APRA, y nunca los belaundistas se aliaron con los apristas. Los apristas estuvieron bastante en ese momento, no me acuerdo qué tipo de alianzas, no, pero sí siempre han tenido una fuerza muy grande de oposición. En este momento, por ejemplo, hay 3 o 4 congresistas apristas, y es los que están revolviéndola todo el tiempo, ¿no? Son los que están haciendo más alboroto. Entonces tienen mucha formación política, su partido que tiene mucha fuerza en ese sentido, porque se forman para participar en la política. El 3 de octubre de 1968, Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado que derrocó a Fernando Belaúnde Terry. Así empezó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas.
Tuvo bastante deseo como para gobernar 7 años y lograr varios cambios. Tuvo un carácter revolucionario que perduró junto al militarismo. Nacionalizó el petróleo, limitó las importaciones e hizo una reforma agraria para eliminar los terratenientes y las grandes haciendas. El 29 de agosto de 1975, Francisco Morales Bermúdez entró al poder haciéndole un golpe de estado a Juan Velasco Alvarado y culminó el 28 de julio de 1980. Esta fue la segunda fase del gobierno de las Fuerzas Armadas. Fue una dictadura militar que buscaba desactivar las medidas populistas de Velasco. Morales Bermúdez quería que el Perú vuelva al modelo capitalista. Fue un gobierno que fue decayendo su poder. No logró sus objetivos y al final tuvo que pasar de ser una dictadura a una democracia. Cuando la política interna entre el 68 y el 80 fueron los años de gobierno militar, ¿no? El 68 al 75 primero el de Velasco y del 75 al 80 el gobierno de Morales Bermúdez. Obviamente en el 78 convocaron a la Asamblea Constituyente para poder establecer la Constitución del año 78. Eso lo hizo el gobierno de Morales Bermúdez y luego de eso en el año 80 ya hubieron elecciones y Belaúnde ganó, pero la política interna del 88 al 80 fue básicamente una política en los primeros 7 años del gobierno militar bien enfocada en las reformas sociales y básicamente el gobierno militar lo que trató de hacer fue siempre tener el objetivo de tratar de distribuir la riqueza, ¿no?, entre más gente. Por eso fue tan criticado por temas de reforma agraria, temas de expropiar los diarios, otras cosas. Pero al final lo que buscaba era un gobierno socialista que al final buscaba que la sociedad y la comunidad compartan mucho más. Era la época, porque todos los gobiernos, la mayoría en Latinoamérica y en el mundo primaban la tendencia socialista. Bueno, la política exterior de ese periodo se basó mucho en relaciones, obviamente, con los países en los cuales se buscaba similitud de tendencias, ¿no? O sea, del 68 al 75, el primer gobierno, hay que dividir eso en dos, porque el gobierno de Velasco fue hasta el 75 y de ahí Morales Bermúdez. El de Velasco fue más de relaciones. En Latinoamérica había mucho gobierno militar. Está en Argentina, está en Bolivia, Banzer, y ahí finalmente las tendencias eran socialistas, también se buscaba. En el lado del mundo había mucha relación con Rusia, mucha relación con Cuba. Perú y Cuba, obviamente, había bastante relación entre Fidel y Velasco. Eso fue el primer periodo. Y buscaba tener bastantes relaciones, sobre todo con estos países. Después, con Morales Bermúdez, cambió la cosa, porque Morales Bermúdez fue un gobierno más de transición hacia la democracia y se abrió un poco más a las relaciones con los Estados Unidos. Hubo un momento en que vino la esposa del presidente Carter en el año 77 a Perú a una reunión que había en Lima y antes era imposible, ¿no?, que los gobiernos americanos estén en pleno gobierno militar de Velasco, porque Velasco había expropiado algunas propiedades de gobiernos americanos, como el yacimiento de La Brea y Pariñas, ¿no?, que era de la International Petroleum Company, una compañía americana. Y justamente por eso fue que se declaró el 9 de octubre el Día de la Dignidad Nacional, cuando se levantó, se expropió eso y se recuperó el petróleo que está en manos de las empresas americanas. Las clases sociales altas eran las más, de alguna manera, perjudicadas en el primer periodo del gobierno militar, porque
cuanto obviamente se sentían más afectadas por las reformas. En contraprestación, obviamente, las clases sociales de menores ingresos eran las que más apoyaban al gobierno, por eso que Velasco tenía mucha popularidad, y cuando él murió en el año 77, su entierro fue multitudinario, o sea, una persona muy recordada por la gente, por el pueblo, por lo que él estaba haciendo por el pueblo. Obviamente tenía muchos enemigos en las clases sociales altas, porque es ahí donde venía el tema de la reforma agraria y de todo el tema que había pasado. En el gobierno de Morales Bermúdez ya fue un tema más de transición, y las clases sociales ya no eran tan divididas, ¿no? Porque obviamente fue un gobierno, como decía, de más de transición hacia la democracia, ¿no? Las ideas que hubieron para ese momento eran buenas. Lo que se falló probablemente haya sido en la ejecución, porque hay formas de buscar el tema de que las personas tengan más recursos y que puedan crecer, pero quizá el extremo de querer expropiar a los que tenían grandes propiedades generó mucho recelo. ¿Sabes? La reforma agraria era una tendencia obviamente en ese momento en el mundo, y yo creo que el error de alguna manera fue la implementación de eso, ¿no? Quizás se hubiese buscado otro mecanismo, pero en ese momento no se hizo así, y por eso fue un poco la falla, ¿no? Quizá en ese momento, como te decía, al ser un gobierno militar, está muy influenciado en decisiones más duras, ¿no? Versus quizá un gobierno que no hubiese sido militar, tendría un poco más de participación de civiles y tratar de influenciar en las decisiones, ¿no? En las formas, más que para ver el cómo finalmente lo ejecutas es lo más importante, ¿no? Como era una tendencia hacia expropiaciones en los gobiernos militares, creo que se pudo haber trabajado de otra manera, definitivamente sí. Intención, el lado de Velasco buscaba, como decía hace un rato, tener un gobierno en el cual pueda distribuir esta riqueza, tratando obviamente de que los pobres tengan más. En el caso de Morales Bermúdez fue un cambio, porque él al final acabó dándole un golpe a Velasco, ¿no? No fue que Velasco se fue, porque se iba a ir igual Velasco, porque ya estaba enfermo. O sea, le habían montado una pierna, no podía estar en condiciones de gobernar, pero Morales Bermúdez finalmente tomó el poder en un 29 de agosto de 75, en el cual la historia dice que fue luego una gran borrachera que se pegó en Tacna. Obviamente él igualmente iba a ser un presidente en sucesión, pero la ambición del poder quiso en ese momento cortarle el otro gobierno, que finalmente iba a suceder. La transición iba a pasar, sea él o a otro militar. Eso fue lo que pasó en esa época. Bueno, el plan Inca fue un plan trabajado por Velasco con un montón de coroneles del ejército antes de generar el golpe de Estado del 68, ¿no? O sea, fue un plan trabajado, inclusive se reunían los militares en el edificio Manzano, ahí en la Vía Expresa, y entre varios, Rubio, el mismo Graham, Velasco y otros militares estaban el plan Inca, y obviamente el plan Inca llevaba todas estas acciones que sí, entre ellas la reforma agraria, la expropiación,
las reformas sociales, el tema de la participación en los medios de comunicación, que los diarios sean manejados por el mismo pueblo y no por los directores. Obviamente, eso es lo que te decía, que generaba mucho anticuerpo porque los grandes propietarios se sentían afectados. Entonces, hubo todo un movimiento en contra. Pero el Plan Inca buscaba justamente el objetivo del libro, era transformar de alguna manera la forma en que vivían la sociedad peruana en ese momento, buscando de alguna manera ese bien común que finalmente falló en la forma de cómo se ejecutó, ¿no? En el año 1980 entraría al poder Fernando Belaúnde Terry. Este sería su segundo gobierno. Devolver la confianza al país, luego de 12 años de dictadura, era un problema complejo. Fue un gobierno distinto al primero que tuvo, debido a la situación que debía enfrentar con el terrorismo. Durante este gobierno, los terroristas declararon la guerra al Estado peruano. Belaúnde mejoró los servicios médicos, ejecutó un importante programa vial e impulsó empezar con el Plan Nacional de Vivienda. En el 85 entraría al poder, con 36 años, Alan García Pérez. Este sería su primer gobierno. En este creó el Ministerio de la Presidencia y de Defensa, comenzó la edificación del tren eléctrico, abolió el uso del papel sellado e hizo varias obras más. Su gobierno es considerado como uno de los peores de la historia de la República. El pueblo vivía con un miedo a la sociedad y al régimen. En 1990 entraría al poder Alberto Fujimori, quien iniciaría el proceso de reinserción del Perú. Fue un gobierno tanto de sucesos como fracasos. Se logró acabar con el terrorismo, pero la corrupción dentro del Estado fue algo que malogró mucho. En el año 80, después de 12 años de tener gobierno militar, entra Belaúnde, y Belaúnde, justo por coincidencia, empieza la guerra con el terrorismo en el Perú. Sendero Luminoso le declara la guerra al gobierno y se intensifica en el año 83. La respuesta de Belaúnde fue muy lenta y solo en ese tiempo declaró un estado de emergencia y mandó a las Fuerzas Armadas a combatir ahí a los terroristas en la zona surandina. No tuvo éxito. Muchas de las medidas económicas también con su ministro Ulloa no fueron aplicadas, y por mala suerte en esos años, en el año 82, 83, tocó un fenómeno del Niño, con lo que hubo un desastre muy fuerte en la zona norte de Perú. Fuera de eso, también lamentablemente nos golpeó una crisis económica, financiera mexicana, que tuvo que cambiar todas las economías en Latinoamérica. Tuvieron que tomar medidas para cambiarla, pero no muchas pudieron ser aplicadas. Entonces hubo una fuerte devaluación del sol y una inflación fuerte, ¿no? De ahí, cuando Alan García entra al gobierno, las materias primas, que nosotros somos los principales exportadores de metales, caen, se ve imposibilitado de pagar la deuda externa, estatiza la banca, y esas medidas fueron erróneas. Y la devaluación fue tanta que tuvieron que cambiar de moneda. Cambiaron el sol por el INTI. Ya no me acuerdo la equivalencia que fue en el momento, pero fue una cosa terrible, ¿no? Fujimori, luego de eso, tomó unas medidas les llamaron el Fujichoc. Fueron unos choques económicos que golpearon fuerte a la población, pero que finalmente pudieron dar un resultado positivo, y
Y bueno, también la lucha contra el terrorismo fue efectiva con Fujimori, ¿no? Fujimori disuelve el Congreso también, una política interna fue disolver el Congreso. ¿Por qué? Porque él no podía luchar contra el terrorismo ni podía aplicar las medidas que él quería hacer porque tenía una fuerte oposición. Entonces convoca una asamblea constituyente y fue aprobada por referéndum por la población, o sea, fue avalada esa decisión. ¿Por qué? Porque se veía que no podía luchar contra el terrorismo, ¿no? Ya se escapaba de las manos. Entonces como que era una medida necesaria. Y básicamente esos fueron los acontecimientos de los años 80, 90. Hubo una política de Fujimori fuerte y efectiva contra el terrorismo. Atraparon a Abimael Guzmán, que fue algo muy bueno, porque ahí le dieron un duro golpe al Sendero Luminoso, ¿no? Lamentablemente, debido a todos esos acontecimientos, hubieron malas decisiones, sobre todo en el gobierno de Alan García, que decidió no pagar la deuda externa. Y también tuvimos el problema con Ecuador, una guerra de falso paquilla. Entraron unos infiltrados al territorio peruano, el ejército peruano los expulsa y Ecuador acusa al Perú de haber agredido a un pueblo ecuatoriano llamado Paquilla. Pero el Perú demuestra que la agresión no había sido a ese pueblo, a Paquilla, y por eso le denominaron el falso Paquilla. Y hubo una guerra, pues ahí se enfrentó Perú y Ecuador, hubieron muertes, pérdidas humanas, gasto. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero. Había fuerte influencia porque las medidas que tomaban los gobiernos en esa época, por ejemplo, en el gobierno de Alan García fue muy populista en el primer gobierno y golpeó a las clases, a la clase media la golpeó fuerte y a la clase baja también. Hubo desabastecimiento de víveres, de cosas básicas, ¿no? La inflación y la hiperinflación golpeó muy fuerte a las clases sociales, sobre todo a la clase media, ¿no? Mucha gente quiso salir del país, mucha gente se fue, muchos talentos se fueron a buscar oportunidades en otros sitios porque la cosa estaba muy difícil por acá, ¿no? Aparte del terrorismo, una época de mucho sufrimiento, mucho terror, ¿no? Eso marcó la época. Emertista, un traficante en el Guayaga, se balancea. Ningún gobierno ha cumplido bien con el bien social en el Perú. Lamentablemente los gobiernos en Latinoamérica y en la mayoría del mundo, siempre los considero que son para beneficio propio de los gobernantes. Las decisiones que toman nunca son para el bien social. Ese es mi punto de vista. Ahora, ¿qué te puedo decir? Que las medidas que tomó Alan García, que tomó Fujimori y que tomó Belaúnde en su momento, algunas fueron acertadas y muchas de ellas desacertadas, ¿no? Como te digo, anteriormente se golpeó mucho a las clases sociales, sobre todo la clase media, clase baja, en esa época la pasaron muy mal, ¿no? La devaluación, la inflación, la canasta familiar era inalcanzable, los insumos de alimentos, olvídate, era una cosa terrible, ¿no? Fue una época muy dura, yo creo. Mira, yo lamentablemente otra vez te menciono que esos presidentes que salieron en esa época no fueron los que yo quería que salgan. En un momento Fujimori compitió con Vargas Llosa, yo quería que gane Vargas Llosa. El otro compitió con Pérez de Cuéllar, yo quería que gane Pérez de Cuéllar, no ganó. Yo pienso que siempre entraron con buena intención, pero las medidas que tomaron fueron desacertadas por lo general, ¿no? Para mí Fujimori sí fue un buen presidente. ¿Por qué? Porque derrotó el terrorismo, invirtió en infraestructura, sobre todo carreteras, que ayudaron a la penetración al interior del país, descentralizó un poco,
Y lo principal que derrotó el terrorismo, ¿no? Pero los anteriores, en la época del 80, 85, con Belaúnde y con Alan, malazas sus decisiones y totalmente desacertadas, ¿no? Por la lucha contra el terrorismo, en el tema económico. Belaúnde recontra lento, ese para mí era una tortuga, ¿no? Tenía buenas intenciones Belaúnde, muy honesto Belaúnde, una persona bien, con buenos valores, pero muy lento ese pata, se deja influenciar mucho por sus políticos. ¿Cómo veían que resistía? Bueno, definitivamente positivamente, pues, ¿no? Positivamente porque fortaleció a los políticos del momento que fue Fujimori, fortaleció a la Fuerza Armada y a la policía, ¿no? Entonces la política se vio fortalecida en ese momento, ¿no? Fue un golpe duro a Sendero Luminoso, prácticamente ahí se aniquiló ese grupo terrorista en buena hora, porque causó una destrucción terrible esos malditos. Horrible, era una pesadilla. Tú no sabías, te costaba, por ejemplo, cualquier cosa te costaba un precio el lunes y el martes era otro precio, el miércoles era otro precio. A la semana ya los precios cambiaban, te comprabas un pasaje en avión y ya no te servía a la semana, ¿no? Así que también como algunos se beneficiaron, otros se perjudicaron terriblemente, ¿no? Con el tipo de cambio del dólar, ¿no? Hubo gente que ganó y hubo mucha gente que perdió, la mayoría de gente perdió, ¿no? Y fue algo terrible. En verdad no podías planificar nada, era un cambio de la devaluación y la inflación era pero terrible, fue más de 100 y pico % en su gobierno, o sea, fue algo nunca antes visto, ¿no? Malazo, una experiencia que nunca quisiera que la viva ni uno de mis hijos ni nadie. De todas maneras lo afectó, un gasto, muerte, un conflicto bélico siempre afecta, ¿no? Porque es un gasto fuerte. Y la relación con los vecinos se afectó también, ¿no? Lo afectó económicamente, ¿no? Y la relación con los países vecinos, ¿no? Un terrorista, 2 terroristas, un guerrillero. Bueno, el primer gobierno de Alan García personalmente fue para mi familia un desastre, ¿no? Porque fue para nosotros muy, muy, muy doloroso todo lo que pasamos. Entonces, el segundo gobierno, bueno, trató de enmendar todo lo que había hecho mal en el primer gobierno y trató de mantener una economía que ya estaba caminando, estaba ya avanzando, se había cambiado el modelo económico, se estaba llevando otro modelo económico que aparentemente parecía exitoso, pero yo creo que el problema de Alan García, que es una persona demasiado soberbia y que él, bueno, no bajó al pueblo, o sea, él no se fue a visitar los sitios más olvidados del Perú, no se interesó mucho por la gente que estaba afuera, él hizo un gobierno muy de capital nada más, y ese para mí ha sido su gran error, ¿no? Y él lo ha mantenido, pero lógicamente lejos hay que decir que el último gobierno fue bueno, no se puede decir que fue malo. De los dos gobiernos de Alan García, obviamente el segundo fue el mejor porque el primero, dado como te decía, la juventud de él, el ímpetu, el querer ser un presidente que pasa a la historia, cometió muchos errores, ¿no? Errores de la juventud y que lo llevaron a tener el peor gobierno con la crisis económica que hubo y todo. Obviamente su segundo gobierno regresa con ya la madurez, sabiendo que tenía que hacer, se rodeó de gente profesional y los resultados evidentemente han sido mucho mejores. El Perú hoy día está bastante mejor por los últimos resultados que se han venido teniendo en los últimos años. Se fue una economía encaminada
también crecimiento, ¿no? Sin duda el segundo. Y tuvo suerte Alan García, porque le dejaron, como decirte, el avión en piloto automático, ya con la cosa bien controlada, con precios de minerales con buen precio, ¿no? Tuvo suerte, y el segundo fue sin duda mucho mejor, ¿no? El primero lo agarró muy joven, sin experiencia, y cometió unos errores garrafales. Fue populista y las medidas que tomó económicas fueron terribles. Malazo. El primero fue una de las peores cosas que yo he vivido en mi vida, ¿no? El segundo, definitivamente, en todos los aspectos. El gobierno de Valentín Paniagua fue corto. Sin embargo, indultó a 11 presos políticos y renovó el Poder Judicial. Después de Valentín Paniagua, entró al poder Alejandro Toledo, quien tuvo un gobierno centrado en la economía. En se aumentó el PBI en un 20,6%, y también se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, lo cual mejoró nuestra relación con ese país. El sucesor de Toledo fue Alan García, quien ejerció su segundo mandato, siendo notablemente mejor que el primero. En este gobierno se redujo el analfabetismo y tuvo lugar el baguazo, un problema entre el gobierno y los indígenas amazónicos. El presidente actual del Perú, Ollanta Humala, es el sucesor de Alan García. En su gobierno destacan las obras de bien social como Beca 18, Caliwarma, SIS y Red Vial. Le quedan 2 años de mandato, los cuales se espera que mejore, ya que su aprobación ha disminuido en un 25%. Perú es una república democrática, la cual es representativa porque es elegida por el pueblo. Además, es una república social porque no trata de beneficiar a ningún individuo en específico, sino a todos por igual. Adicionalmente a eso, cuenta con un gobierno descentralizado, ya que tiene gobiernos en diferentes regiones, además del gobierno central. Entonces, eso hace que beneficien a las diferentes regiones, no solo a la ciudad en la capital. Tenemos 3 poderes: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Esa es la política que hay en el país. Bueno, la política exterior está principalmente basada en 3 elementos claves: la paz, la democracia y el desarrollo, buscando la inserción del Perú en los mercados internacionales. Perú, bueno, desde mi punto de vista no se está haciendo mal, pero evidentemente se podría hacer mejor bajo la perspectiva de crear un ambiente comercial con mayores expectativas para el mercado interno, ¿no? Influencia de diferentes maneras, ya que las clases sociales son las personas o el pueblo es quien ha elegido a los gobernantes que ejercen la política. Entonces, las decisiones de esta gente, de estos políticos, afectan directamente a la convivencia y a sentir si están haciendo bien o mal las cosas. Por ejemplo, si hay un ajuste de paquetes económicos, la gente tiene que sentir que tiene una mayor disposición de dinero para comprar cosas. O, por ejemplo, si hay una mejora en salud, la gente tiene que sentir que hay más doctores, o el tema de la seguridad, por ejemplo, que no hay muchos policías. Las decisiones del gobierno o de las políticas tienen que hacer sentir en la población mejoras y que son buenas decisiones para todos. La influencia que pueda tener en cada momento o en cada lugar, por ejemplo, si la política del país construye carreteras en zonas donde no hay penetración, a lo mejor esa gente, la clase pobre o la pobreza extrema, puede acceder a vender sus productos fuera. En ese caso, no hablando de la pobreza. Definitivamente no, porque han habido protestas de todos los segmentos. El presidente tiene muy baja aprobación de parte de la población. Por ende, la gente no está contenta con lo que viene haciendo este gobierno. Si bien hace algunas obras y busca el bienestar de todos, no necesariamente ha cumplido con todo lo que ha prometido o con el desarrollo de las clases sociales, ¿no? Pues la corrupción es el caso más significativo, ¿no? Deberían de trabajar en ese sentido el Estado, ¿no? En todos sus entes.
claramente este gobierno o esta posición del Estado frente a la sociedad no está cumpliendo con las promesas o lo que esperaba la gente de ellos. Hay una diferencia clara entre lo que la gente espera del gobierno y lo que el gobierno está entregando. Si bien hacen algunas cosas, claramente hay demasiados problemas en seguridad, claramente hay demasiados problemas en zonas de la población las cuales no tienen acceso a diferentes beneficios. Por ende, ¿qué cosas pudo haber hecho mejor? Por ejemplo, mejorar la seguridad y mejorar claramente el tema de la atención de salud, porque eso ayuda a que la gente sienta de que se están haciendo cosas muy concretas. Claramente en este país, los presidentes que han gobernado generalmente buscan el beneficio propio y generan lazos de desarrollo de amistades, y está lleno de corrupción, como López Meneses, el tema de Orellana y toda la relación con el gobierno buscando el beneficio personal o de los círculos de amistades y no el desarrollo del país en sí. Piensan en llegar al gobierno para sacar provecho y no generar un trabajo de bien para la sociedad. El peor periodo con respecto a la política, para mi gusto, fue el gobierno de Alejandro Toledo, en el cual se generó un desorden y un caos con un presidente ausente y falto claramente de decisión. El país era gobernado por una persona que andaba emborrachándose por la ciudad. No era un gobernante, claro. Lo veo muy pobre en todos los sentidos. No tiene capacidad intelectual, no tiene capacidad política y no tiene capacidad diplomática para poder tratar temas de política interior.